Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de charlas en red de la Agencia Conectividad Córdoba. ¿Cuál es la propuesta del ciclo? Es un espacio de diálogo y encuentro donde podrás conocer conceptos, experiencias y conocimientos valiosos sobre conectividad e inclusión digital, aprendiendo de la mano de expertos y expertas del ámbito local, nacional e internacional sobre diferentes temas. A su vez, estas ideas y experiencias serán muy importantes para nutrir y fortalecer las prácticas e iniciativas de la Agencia Conectividad Córdoba. Hoy presentamos políticas públicas orientadas a reducir la brecha digital. Los encargados de abrir el ciclo son: mi nombre es Carolina Caeiro, soy especialista en gobernanza de Internet y gobernanza de tecnologías en América Latina y Caribe. Soy Andrés Piazza, soy consultor y dirijo el Instituto Latinoamericano de Desarrollo Digital. Soy Javier Palero, analista de políticas públicas de Internet y director del área de políticas públicas de la ONG Access Now, que se dedica a la defensa de los derechos humanos en Internet. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de que existan políticas públicas orientadas a reducir las brechas digitales? La importancia de las políticas públicas para la reducción de la brecha digital quedó muy evidenciado ahora con la pandemia. La conectividad y el acceso a Internet obviamente eran importantes previo a la pandemia. Este último tiempo vimos una fuerte digitalización de servicios del Estado, que ahora están, mediados por lo online, el acceso a la educación o poder, también hacer algunos trabajos de manera remota. Obviamente hoy depende mucho de estar conectado. Creo que la pandemia, demostró que es importante que el Estado trabaje para reducir la brecha digital. Al tratarse de un derecho, el acceso, o no sé si un derecho humano o al menos un vehículo para que se puedan cumplir o satisfacer múltiples derechos humanos, es algo que no puede depender solamente del mercado, de las ofertas que haya de conectividad, sino que también debe coordinarse de manera integrada entre el Estado o los diferentes estados y a nivel internacional y obviamente los actores locales. Es importante que exista una política integral porque tiene que haber un plan orquestado casi siempre por el Estado, que es el garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Y esas políticas tienen que estar instauradas en el tiempo, proveer a la participación de distintos grupos interesados, particularmente las personas que van a ser destinatarias de esas políticas, y también ejecutarlas correctamente. Por eso los organismos de aplicación son tan importantes como las leyes que instrumentan y establecen los planes para reducir las brechas digitales. Entonces es necesario que el Estado intervenga de manera muy activa para que esto se cumpla. También, para entender la importancia de que haya políticas públicas en ese frente, me parece que es necesario o sirve quizás profundizar un poco sobre qué es la brecha digital o cuáles son las brechas digitales. Una buena aproximación a esto tiene que ver con, por ejemplo, cuál es el tipo de acceso o el tipo de Internet que se pretende, que los diferentes actores, los que proveen acceso, los usuarios, la sociedad civil, las empresas, estén de acuerdo, estén en armonía con ese proceso y al mismo tiempo que se puedan apropiar de la tecnología, que se puedan apropiar de las diferentes herramientas. La brecha digital tiene que ver también con cuestiones, por ejemplo, de la calidad del servicio. No es lo mismo tener Internet de banda ancha fija en tu hogar, en tu casa, tener, un paquete de datos en el celu que por ahí a mitad de mes te deja sin conexión. La calidad, de la conexión es uno de los ejes que hace la brecha digital, por ejemplo. Un acceso significativo, que es un concepto que está en este momento muy vigente, una conectividad significativa tiene que ver con no solamente la posibilidad de acceder, o sea, decir, tengo un dispositivo o tengo un acceso, sino que tiene que tener cierta estabilidad, tiene que ser diario, tiene que ser cotidiano, no solamente en un espacio público o en la escuela, sino también en el hogar, a una buena velocidad, con un dispositivo apropiado, con un espacio físico apropiado. Ese concepto
que es el que completa los derechos, tiene que estar coordinado. Ni siquiera en los países desarrollados el acceso fue universal, es universal, todavía no se ha logrado esa universalidad. Y el mundo más o menos tiene apenas más de la mitad de las personas conectadas. Entonces, este concepto, esta idea de conectividad significativa levanta la vara respecto de lo conceptual, pero falta una gran cantidad de trayecto. Entonces, son necesarias cada vez más las políticas públicas y la combinación de herramientas para poder llegar a esa universalidad. Digamos, el mismo acceso a la conectividad es también otro, digamos, eje o arista de la brecha. En zonas urbanas existen por ahí múltiples oportunidades digamos, para conectarse o de servicios. El servicio tiende a ser también digamos, de un costo más asequible, mientras que en zonas rurales muchas veces la conectividad o no está disponible o existen pocos proveedores, los costos suelen ser altos. Entonces, tanto digamos, en esa división digamos, urbano-rural como digamos, en términos de tener oportunidades de acceso o oportunidades de servicio, digamos, es otra manera o forma en la que se experimenta la brecha. Que, por ejemplo, una de las brechas de accesibilidad de las que no se habla demasiado es la brecha que existe, por ejemplo, entre las personas de mayor edad y los que hoy somos, digamos, usuarios del día a día de la tecnología. Yo hoy mismo, por ejemplo, pienso en mí y mi futuro yo va a necesitar tener una política de accesibilidad apropiada, por ejemplo, en la experiencia de usuario, porque mi visión se va a ver afectada, mi audición, quizá mi motricidad también. Entonces no pensamos cómo se diseña y se implementa la tecnología, en este caso para la usabilidad más que para la conectividad, por ejemplo, respecto a las personas de edad avanzada. Me parece que está bueno mencionar es la brecha también experimentada desde, digamos, la perspectiva de habilidades digitales o por ahí, digamos, conocimientos sobre el uso de Internet o conocimientos sobre el uso de tecnologías que te permita hacer, digamos, un uso de Internet que te empodere, digamos, de distintas maneras, ¿no? A nivel educativo, si la currícula escolar incluye el desarrollo de habilidades digitales, tiene que ver también, por ejemplo, con curvas de aprendizaje de personas que no son nativos digitales, o sea, que no nacieron en esta época que Internet y el uso de tecnologías es tan masivo. La brecha digital de género básicamente, digamos, alude al hecho de que mujeres, niñas y otras diversidades de género hacen un menor uso de Internet, tienen un menor grado quizás de exposición al uso de la tecnología, y eso, digamos, eventualmente, por ejemplo, se ve reflejado en una menor participación de mujeres, no sé, el sector de tecnología, en áreas, por ejemplo, relacionadas a lo que puede ser la programación, etc. Y bueno, digamos, en líneas generales creo que todas estas brechas digamos, hablan en un punto de desigualdades que vemos y experimentamos, vivimos en la sociedad. Y bueno, precisamente por eso es importante desarrollar políticas públicas que ataquen la brecha, que trabajen en pos de la inclusión digital y en pos de que, digamos, tengamos mayor equidad en lo que tiene que ver a digamos, acceso a servicios y derechos que accedemos a través de Internet. Como dicen nuestros invitados, en este contexto, el acceso a Internet es un aspecto fundamental para el bienestar de la ciudadanía y para la competitividad y el desarrollo sostenible de la provincia. Pero sí, todavía existen grandes desafíos que debemos afrontar. Por eso, desde la provincia de Córdoba, se puso en marcha la Agencia Conectividad Córdoba, para continuar trabajando para reducir la brecha digital, igualando las oportunidades. Se propone continuar con el despliegue de infraestructura, ampliar el acceso a Internet, impulsar nuevas iniciativas de alfabetización y apropiación digital y promover el desarrollo local de tecnologías. Y a propósito de propuestas que se traducen en soluciones, ¿qué prácticas o propuestas de políticas conoces para alcanzar este objetivo y de esa forma ampliar la inclusión digital? Para alcanzar este objetivo de reducir las brechas,
son múltiples las prácticas. En algún punto, desde el mercado tenés una concepción de que la competencia de parte de los diferentes oferentes de acceso a Internet pueda producir mejores precios, mejores velocidades, más tasas de inversión. Sin embargo, sigue necesitándose una coordinación estatal, por ejemplo, para el acceso a algunos recursos escasos como el espectro, por ejemplo, para las políticas de asequibilidad, y al mismo tiempo el Estado puede ser un actor que trata de equilibrar diferentes tipos de brechas en sectores desfavorecidos. Argentina tiene un territorio muy vasto, en algunas partes con mucha densidad de población y en otras no tanto, y la combinación de diferentes herramientas puede ser una buena práctica. Las iniciativas de fibra al hogar, tanto públicas como del mercado, son prácticas, en realidad es un estadio de desarrollo de la conectividad muy deseable. Otras prácticas que pueden citarse tienen que ver con las diferentes estrategias de acceso a dispositivos. En el caso de Argentina, Argentina es un país que en algunos momentos tiene estrategias de acceso a dispositivos producidos localmente, nacionalmente, y con inversión pública para la entrega libre de dispositivos a ciudadanos en el sector educativo. En otros momentos tiene otras estrategias. Ahí entiendo que es importante que haya una sola estrategia sostenida en el tiempo, ¿no?, para que eso impacte de manera decisiva. No hay muchas buenas prácticas orientadas a la integración de la brecha digital, justamente a su reducción. Y hay algunos que son iniciativas privadas, también hay otras que son iniciativas del Estado. Por ejemplo, recordamos desde hace mucho tiempo estas iniciativas de una laptop por niño, por ejemplo, que se empezaron a instaurar hace varios años con el Plan Ceibal en Uruguay o en Argentina también. Pero creemos que existen también algunas políticas un poco más novedosas, por ejemplo, las orientadas a la accesibilidad para las personas con discapacidades. Eso me parece que es bastante interesante. Es un área muy fructífera para trabajar y muy poco pensada también. Como buena práctica en términos de políticas de inclusión, es importante trascender, digamos, la mera conectividad, pensar, digamos, en diseñar programas, políticas públicas, iniciativas que también pueden venir, no sé, de sociedad civil, que no solamente trabajen en el frente de la conectividad, sino trabajen en pensar cómo ese Internet puede generar valor para esos individuos, para esas comunidades. Es una idea, un concepto que en inglés se lo conoce como meaningful connectivity o conectividad con significancia, que bueno, precisamente busca enfatizar cómo Internet puede ser una herramienta, digamos, que potencie vías de expresión, que potencie el crecimiento económico, que potencie expresiones culturales y demás. Pensando en las TICs como una herramienta para el desarrollo, no son solamente aquellas estrategias para promover un acceso universal, sino de calidad, que permita la productividad, que haya emprendedores o usuarios que no sean solo consumidores de tecnología, sino que puedan emprender. Pero al mismo tiempo, la posibilidad de tener una conectividad con alguna cierta simetría y con una velocidad importante permite el desarrollo y la clusterización de diferentes núcleos emprendedores. En el caso de Córdoba particularmente hay no solamente un fenómeno de un polo de tecnología, de desarrollo de software o de aplicaciones o este tipo de empresas tecnológicas, sino de distintos tipos de servicios que pueden tener un mercado global y que lo hacen con una precondición que es no solamente la conectividad universal, sino un acceso de calidad. Entonces esta velocidad y este vigor de la tecnología y de otras herramientas complementarias, por ejemplo, estas iniciativas para que haya más profesionales de TIC, para que haya inserción de las mujeres no solo en el acceso y en la apropiación, sino como profesionales del sector, o algunas otras iniciativas que están vinculadas con la interrelación o la conexión entre la educación y la tecnología, promueven un ecosistema emprendedor o un ecosistema de innovación público-privada que nos acerca al desarrollo en algún punto, o que es un vehículo para el desarrollo, y que son estrategias que recién se están pudiendo ver o se están pudiendo identificar como buenas prácticas, y que hay mucho más todavía por escribir en este sendero.
Una buena práctica y digamos una de hecho que se está implementando ya en la provincia de Córdoba es el tema de la conectividad comunitaria, que básicamente son digamos esfuerzos de comunidades donde no hay internet o las opciones de conectividad son pocas y quizás en algunos casos de poca calidad o digamos de alto costo, donde básicamente las comunidades digamos, se organizan para adquirir y digamos, montar la infraestructura para conectarse a internet y luego gestionar de manera comunitaria el servicio y el mantenimiento de esas redes comunitarias. Los esfuerzos de conectividad rural o los de Internet en las redes comunitarias permiten llegar a determinados lugares con las necesidades específicas de esos lugares. Quizá que no sea una relación de consumo directa, sino que sea una relación más comunitaria. Le permite, por ejemplo, en algunos lugares del territorio tener mejor relación con la tecnología y poder, por ejemplo, hacer inversiones más pequeñas o más puntuales en algunos lugares que a donde el mercado, por ejemplo, no llega. Es una estrategia complementaria, pero que puede tener mayor potencia si se logra aumentar esa cantidad de actores, puede tener mayor potencia. Ejemplifican muy bien esta como doble fase que te decía de no solo trabajar en expandir el acceso, sino también en la conectividad con significancia, porque a través, digamos, de todo ese proceso de montado de la red, hay, digamos, un proceso de apropiación de la tecnología, de los routers, de cómo monto la antena, de cómo gestiono el tráfico, digamos, empodera, digamos, de una manera a la comunidad. Completando lo que dicen Carolina, Andrés y Javier, nuestra provincia cuenta con iniciativas orientadas a democratizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo la inserción de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento y reduciendo la brecha digital. Entre las políticas podemos destacar el ABC Digital, un ciclo de formación en habilidades digitales básicas que ya cuenta con más de 35.000 visualizaciones en nuestro canal de YouTube y que, implementando junto a otras iniciativas, ya superan 65.000 participantes en iniciativas de inclusión digital para que los ciudadanos puedan desenvolverse con autonomía en el uso de Internet. Hola, mi nombre es Alana y estoy realizando el curso de robótica en mi primer circuito. Se lo recomendaría a quienes les interese ingresar en el mundo de la robótica, pero también a quienes les interese la programación, ya que vemos una parte de lógica y de algoritmos. Previo a esto yo no tenía ningún conocimiento, por lo que todo fue muy novedoso y me gustó mucho la herramienta que utilizamos para hacer los circuitos de manera virtual, ya que nos permite probar, equivocarnos y aprender sin dañar los LEDs en el intento. La tecnología siempre fue algo que me interesó. Sabía algo de programación, pero fue novedoso esta unión entre software y hardware. Son conocimientos que se complementan y que me gustaría profundizar en el futuro. Y en las localidades de la provincia, se instalaron más de 200 espacios públicos con servicio de Internet de alta calidad de conexión. Y por último, pero no menos importante, la infraestructura. Con la traza de los gasoductos troncales, se desplegó una red de más de 2.300 kilómetros de fibra óptica, que se integrarán con otras redes, como por ejemplo la red de fibra óptica de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica. ¿Qué casos de éxitos conoces que hayan reducido las brechas digitales y cuáles son sus desafíos? Para mí un caso de éxito es el de la organización ADA, que ADA lo que hace es trabajar en el desarrollo de habilidades digitales avanzadas, podríamos decir, principalmente relacionado a lo que es la programación, y trabaja también con las graduadas de sus programas, digamos, que pasan a través de estas capacitaciones en todo lo que es la inserción laboral en empresas de tecnología. Va un poco como al corazón de algunos de los elementos centrales de la brecha de género, que tiene que ver no solamente con una mayor exposición a las tecnologías, sino ir un paso más allá y usar, digamos, la tecnología, la conectividad
como, digamos, herramientas para empoderar a las mujeres. El sector tecnológico es un sector en el cual a futuro se va a generar muchísimo empleo. Hoy lo vemos con la pandemia y toda la digitalización, la demanda que hay por programadores y el desarrollo de aplicaciones tecnológicas. Crear una, digamos, fuerza de trabajo más diversa con mayor participación de mujeres es crucial. Eso es lo que para mí hace que el caso de Ada sea un caso de éxito. Por ejemplo, los programas de acceso a dispositivos son en concreto los que ha tenido Argentina, los que ha tenido también en algún punto algunos países limítrofes, vecinos. A su vez, tenemos otra dimensión que tiene que ver con los puntos de intercambio de tráfico, cómo hacer que, más allá de la conectividad amplia y en todo el territorio, que pueda haber intercambio de tráfico lo más eficiente o lo más fluido posible sin que tenga que haber, por ejemplo, tráfico internacional para poder ver algunos videos o acceder a algún contenido o para poder comunicarse con otra red. En esto Argentina también tiene un modelo de puntos de intercambio de tráfico que tiene que ver más con la gobernanza que con el acceso, pero en algún punto impacta directamente en la calidad de la internet que tenemos, en la velocidad de las conexiones y en el precio. A su vez, las políticas que tienen que ver con el fomento de la inversión pública en infraestructura son muy importantes. Cualquiera de estas estrategias, no solamente las de Argentina o las de los planes de banda ancha de los países de América Latina, o la de Córdoba, que es una de las más importantes en ambición y en tamaño del mundo, digamos, para el territorio a nivel subnacional. En ese sentido hay muchas iniciativas particulares muy interesantes. Una de ellas es la de DALAT, que es una asociación latinoamericana de accesibilidad, que hace un trabajo muy interesante, que es naciente también y muy nuevo. Por ejemplo, el que tiene este foco en experiencia de usuario con personas con discapacidad. Y también, por otro lado, hay iniciativas respectivas a la conectividad que están muy enfocadas en alcanzar lugares donde los demás iniciativas no llegan. Y en ese sentido creo que el trabajo de Altermundi, por ejemplo, con las redes comunitarias y los radioenlaces para adquirir un alcance y una cobertura de conectividad efectiva en distintos lugares más bien rurales, por ejemplo, donde no existen inversiones de infraestructura tan grandes, son también muy importantes. La Internet Society, también una organización internacional, está apoyando mucho este trabajo, que me parece que es muy interesante y que tiene también dentro de los desarrollos tecnológicos mucho más para dar en el futuro. Hay unos desafíos todavía pendientes, si bien se ha hecho algunos avances respecto, por ejemplo, de la disponibilidad de espectro y de otras legislaciones que promuevan la inversión en redes comunitarias. Faltan mecanismos de lo que se suele llamar en inglés enforcement o aplicación de la ley para que, por ejemplo, los productos de las empresas tecnológicas sean más accesibles. Esos casos de éxito tienen también para indicarnos muchas cosas respecto de cómo las comunidades trabajan para que estas cuestiones se vuelvan concretas. Por ejemplo, el trabajo que hacen distintas fundaciones, había ya mencionado Altermundi, por ejemplo, tiene unos elementos de participación de múltiples partes interesadas. Estaba pensando en el término en inglés que a veces se utiliza, multi-stakeholder, ¿sí? En el cual, por ejemplo, se logró una articulación bastante interesante entre organismos regulatorios, organizaciones de la sociedad civil y las personas que son las destinatarias de esa tecnología. Son personas que por lo general autogestionan esa implementación y ese despliegue tecnológico. Entonces me parece muy interesante eso también. El éxito clave, me parece que tanto en ese caso como en el de accesibilidad también, es en el de darle participación a las comunidades que están involucradas y justamente aprovechar esa energía y aprovechar esas conexiones para generar las sinergias que van a hacer que este tipo de políticas sean realmente concretas y realmente útiles en la práctica. Completamos con una iniciativa cordobesa, Tecnofem, del Ministerio de la Mujer, un programa que capacita a las mujeres en nuevas tecnologías y les brinda herramientas para impulsar proyectos y emprendimientos propios. Entre las capacitaciones de robótica, impresión 3D, diseño web y videojuegos, ya han participado más de 1.600 mujeres y más de 30.000 personas han visto las charlas. Hola, mi nombre es Paula Luna, soy una de las profes del curso Mi Primer Circuito, una iniciativa llevada a cabo por el programa de Tecnofem. A finales de junio comenzamos con este curso con 250 chicas, con una introducción a la electrónica, ya que la gran mayoría jamás había tenido contacto con esta área. Y hoy, después de un mes de clases, las chicas están por terminar sus proyectos finales con 3 temáticas muy complejas. La primera es iluminación inteligente, la segunda es un detector de movimiento con la función de alarma
Y por último, muy acorde a lo que está sucediendo, es un proyecto para poder censar el distanciamiento de 1,5 metros para ayudar a prevenir el COVID. Y no podemos dejar de lado los hackatones que fomentan el trabajo colaborativo e interdisciplinario, la creatividad y la confianza para compartir ideas y ayudar a solucionar problemas. Más de 500 personas participaron de los distintos hackatones, incluidos el editatón deportivo en el Parque del Kempes, el hackatón de impresión 3D en el Buen Pastor, el del Parque de las Tejas para estudiantes universitarios, el mapatón de comunidades indígenas y los hackatones para la alfabetización digital. Esperamos que este primer encuentro haya sido de su interés. No te pierdas la próxima entrega de este ciclo de charlas en red de la Agencia Conectividad Córdoba. Agradecemos a Javier, Carolina y Andrés por haber sido parte de este primer capítulo.